Bueno, estamos viendo los viajes misioneros que había hecho Pablo, ¿no? Pero una parte que está ahorita Pablo va a ir a Jerusalén. Sabemos que Pablo, al principio cuando llegó a Jerusalén, él trató de ir a predicar a los judíos, ¿no? Pero los judíos nos dimos cuenta que al final Pablo tuvo que ser sacado de esa parte de Jerusalén a través de una canasta, ¿no? Pero ahora va a ir otra vez a predicarle a todos los de Jerusalén. Entonces, vamos a leer del verso, permítanme, del verso 1 al 7, ¿no? Y todas estas cosas que también le acontecen a Pablo. Acuérdate que Pablo, pues, un misionero muy grande, ¿no? Pablo era un misionero muy grande, también era pastor, era evangelista, y tú ves aquí a Pablo predicando el evangelio, pero también a causa de toda esa predicación de Pablo, pues, sufre el oprobio, ¿no? Hoy en día vemos que el evangelio lo han hecho muy barato, ¿no? ¿Por qué? Porque el evangelio lo han hecho muy barato porque el evangelio lo han utilizado simplemente para sus beneficios propios, las personas, a veces para ser prósperos y todo, pero realmente eso no tiene nada que ver con el evangelio. Pablo está aquí predicando el evangelio. Pablo es un judío y Pablo entonces tiene que ir, como había dicho Jesucristo, primero la predicación tenía que ser a las ovejas perdidas de Israel, ¿no? Acuérdate que el juicio de Dios empieza por la casa de Dios, y Pablo lo que está haciendo aquí es que le está predicando a los judíos. Entonces vamos del verso 1 al 7, le acontecen varios problemas durante este capítulo. También va hacia menor. Pablo lo dijo primero a los Corintios o segunda a los Corintios, donde Pablo fue atribulado, fue afligido y casi muerto, ¿no? Entonces se trata sobre este capítulo. Entonces comenzamos a leer del verso 1 al 7 y ya fíjate, dice: después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Patara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos al avisar a Chipre. Dejándolo a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. ¿Por qué los discípulos de Jesucristo le advertían a Pablo que no subiese a Jerusalén? Ellos sabían de lo que iba a acontecer a Pablo. Porque Pablo, tú vas a ver más adelante en todo este capítulo, que Pablo va a ser afligido en Asia, y Pablo casi va a ser asesinado, pero lo que les están diciendo en el espíritu era lo que le iba a acontecer a Pablo. Pero Pablo no era un hombre temeroso de predicar el evangelio. Pablo no tenía miedo. Tú cuando ves la historia del apóstol Pablo, tú te puedes dar cuenta que Pablo era un judío, un perseguidor de la iglesia, y ahora lo que él había hecho en Hechos capítulo 7, ahora a él le va a acontecer. ¿Qué es lo que Pablo había hecho en Hechos capítulo 7? Él había consentido el martirio de Esteban. Eso era lo que había hecho, ¿no? ¿Sabes qué? Acuérdate que Pablo fue un consentidor, no era un perseguidor de la iglesia cristiana, pero ahora Pablo está de la otra parte. Pero el mismo espíritu le está diciendo aquí: Pablo, sabemos lo que te va a acontecer. Pero Pablo nunca tuvo miedo. Y eso es lo que a veces debemos de entender nosotros como creyentes. El ser creyente a veces va a traer oposición. El ser creyente a veces va a traer pruebas. El ser creyente a veces va a traer aflicción. El ser creyente te van a perseguir, ¿no? ¿No dijo Jesucristo en Mateo capítulo 5, bienaventurados los que sufren persecución por causa del evangelio? ¿Sí? Y nosotros debemos de entender eso como creyentes. A veces como creyentes vamos a sufrir el oprobio por seguir a Cristo. Y tú estás viendo aquí a Pablo que los mismos discípulos le están diciendo que el mismo Espíritu lo está demostrando qué es lo que va a sufrir Pablo. Fíjate el siguiente verso, verso 6. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puesto de rodillas en la playa oramos. ¿Qué era lo que significaba esto? Ellos oraban. ¿Por qué? Porque sabían que lo que iba a acontecer a Pablo, tenían que interceder por Pablo, ¿sí? Nosotros como creyentes somos llamados también a interceder por la iglesia, somos llamados a interceder por los hermanos para la predicación, ¿sí? Es lo que están haciendo en esta parte. Estaban doblados de rodillas. Fíjate, el verso 6 dice: y abrazándonos los unos a los otros subimos al barco, y ellos se volvieron a sus casas, y nosotros completamos la navegación, saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Fíjate, Pablo, más literal, en el verso 1 al 2,
Nos rasgamos, pues se desgarramos de ellos. Esta despedida no fue sencilla. Pablo derramó su vida y su amor en líderes de Efeso y ellos también lo amaron profundamente. Eso fue lo que hizo Pablo en el verso 1 al 2. Pablo derramó su corazón para que los demás líderes predicaran del amor de Jesucristo. Eso es lo que nosotros también como creyentes debemos de hacer, ¿sí? Con la iglesia, derramar nuestro corazón para que la iglesia empiece a predicar el evangelio. ¿Qué es lo que hizo Jesucristo por nosotros? Pagó el pecado. Jesucristo nos libró ¿de qué? De la muerte. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia en Romanos capítulo 6, verso 23? Nos dice que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Él derramaba su corazón a los discípulos y a la gente con la que estaba para que ellos que hicieran, predicaran el evangelio. Hoy en día, ¿qué es lo que tiene que hacer la iglesia? La iglesia debe de estar consciente que el evangelio se debe de predicar. El seguir a Jesús no es nada más seguirlo porque yo quiero seguir a Jesús. El seguir a Jesús representa la vida para todos los hombres. Todos los creyentes deberíamos de saber eso, que el seguir a Jesús, ¿qué es la vida? ¿Y qué decidimos nosotros, la vida o la muerte? Fíjate, entonces mira, del verso 3 al 4, aparentemente entre los discípulos de Tiro algunos profetizaron sobre el peligro que le esperaba a Pablo en Jerusalén, algo sobre lo que ya le había advertido antes en varios lugares. El mismo espíritu estaba sobre Pablo y le decía al mismo espíritu lo que le iba a acontecer al apóstol Pablo. Al apóstol Pablo, ¿qué le iba a acontecer? Aflicción, tribulaciones. Y nosotros como creyentes debemos de ser conscientes. El seguir a Jesús no va a ser así fácil. El seguir a Jesús, ¿qué va a costar? Vas a tener que perder tu vida por seguirlo. ¿Qué es lo que te ha dicho Jesús? Quien quiere ir en pos de mí, niéguese a sí mismo y sígame. A veces vamos a tener que negarnos a nuestros propios anhelos, a nuestros propios deseos como padres, como hijos. Tenemos que negarnos a todo eso. Eso fue lo que hizo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo se negó a su comodidad de estar como judío, de estar ahí como un sacerdote judío explicando la ley. Pablo era un ciudadano romano, Pablo tenía beneficios. Pablo era un siervo de Dios, el cual tenía una buena posición económica. Ser ciudadano romano es como si fuera soy ciudadano norteamericano. Pero Pablo se negó a todo eso, se negó a sus propios deseos personales. Nosotros como creyentes, ¿qué tenemos que hacer? Negarnos a nuestros propios deseos personales, a lo que nosotros queremos en la carne como creyentes. Eso es lo que tenemos que hacer. Fíjate, el verso 5 al 6, mira. A pesar de las súplicas sinceras de los cristianos de Tiro, Pablo y su grupo no desistieron de ir a Jerusalén. Él estaba persuadido que era la voluntad de Dios, así que continuaron. Pablo nunca desistió de ese viaje. Pablo, ¿qué dijo? Tengo que ir a predicar esa parte. Ve a Mateo capítulo 10, versos 5 al 6. Mira. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, ni ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué era lo que quería Pablo en este viaje misionero hacia Jerusalén? Que todos los judíos conocieran del amor de Cristo, que todos los judíos radicalmente se volvieran a Jesús. Y fíjate, nosotros como creyentes, Primera de Pedro, capítulo 4, verso 17. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Pablo quería que los judíos supieran sobre el evangelio. ¿Qué es lo que Dios quiere con nosotros? Que nosotros sepamos de qué, de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Cristo ha muerto por nosotros para darnos vida y salvación. Sí. Porque a veces buscamos como creyentes, bueno, yo veo a Pablo en estos versos, Pablo dando la predicación a los judíos. ¿Para qué? Para que se arrepintieran, para que conocieran del amor de Jesús. ¿Por qué nosotros a veces como creyentes buscamos en otros lugares o buscamos en otras cosas? ¿Y por qué no vamos a la verdad? Fíjate,
en esta parte, mira. Ahora, el verso 7. El verso 7, que es en Tolemaida, debe haber sido maravilloso para Pablo y sus compañeros encontrar cristianos en casi cada ciudad en la que se detenían. Eso nos muestra la expansión y la profundidad del movimiento cristiano en todo el Imperio Romano. Al parecer había cristianos por doquier. ¿Qué era lo que había hecho Pablo? Esparcir el Evangelio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros como creyentes? Esparcir el Evangelio. Porque a veces le damos más tiempo a las cosas del mundo. ¿Y por qué le damos más tiempo a veces nosotros como creyentes a las cosas personales o a nuestros propios deseos? Cuando la importancia, cuando tú ves a la iglesia aquí en la tierra, y bueno, yo lo he dicho muchas veces aquí, ¿no? Cuando tú ves a la iglesia en la tierra, ¿y para qué está hecha la iglesia? Para glorificar a Dios. ¿Y la iglesia con qué propósito está hecha aquí en la tierra? Para que prediquemos. ¿Cuántas almas tú puedes ver en la calle que no conocen del amor de Jesús? Y aquí a lo mejor todos como creyentes conocemos. ¿Cuál era el celo de Pablo sobre la casa de Jerusalén? Que ellos conocieran a Cristo como el Salvador. ¿Cuál debería de ser el celo de nosotros como creyentes? El que todo el mundo conozca a Jesucristo. ¿No es lo que dice 1 Timoteo capítulo 2, verso 4 al 5, donde Dios dice a través de Timoteo que Dios quisiera que todos los hombres fueran al conocimiento de la verdad y que ningún hombre se perdiera? Porque solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. ¿Qué es lo que la iglesia a veces hacemos? A veces nos paramos como creyentes. Y hay cosas que nosotros hacemos personales, y está bien, ¿no? Que tú vivas tu vida y todo. Pero lo que no hacemos como creyentes es a veces la predicación. Estamos dejando, ¿cuántas almas que tú tienes a tu alrededor no han conocido del amor de Cristo? ¿Cuántas almas? Fíjate, ve del verso 8 al 16, vamos del verso 8 al 16. Fíjate, dice: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista. Este Felipe es el que se había encontrado con el etíope, ¿sí? Que había tenido un sueño y todo. Y él le predica sobre el evangelio de Cristo. Y dice, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas, doncellas que profetizaban, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendiendo de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atando los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Pablo, a través del Espíritu Santo, ya sabía lo que iba a acontecer. Pablo sabía totalmente. Y a veces yo me pregunto como creyente, el seguir a Jesús a veces no es difícil y te pasan cosas como creyentes, porque este mundo es caído, ¿no? Y tal vez tú eres joven, ¿no? Y a veces, bueno, es que a mí no me pasan cosas ni nada, pero ¿qué tal a veces nosotros también como adultos? ¿Qué es lo que vivimos a veces por seguir a Jesús? ¿Qué es lo que hemos perdido por seguir a Jesús? Y tú ves al Espíritu Santo diciendo a Pablo qué es lo que le iba a acontecer, pero aún así Pablo, ¿qué hacía? Nunca desistió de la predicación. Pablo nunca desiste de la predicación. Y a pesar de que nosotros como creyentes a veces suframos oprobio, tenemos que seguir ¿en qué? En Cristo. Si nosotros desertamos del amor de Jesús, ¿qué es lo que puede pasar al creyente? Yo pienso algo y yo digo, ¿la salvación se pierde o no se pierde como creyente? Claro, ¿no? La salvación se puede perder. ¿Y nosotros cómo deberíamos de guardar la salvación como creyentes? Con temor y con temblor. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo? A pesar de todo esto, y el Espíritu le está diciendo que no vaya a ese lugar, Pablo insiste en ir. ¿Por qué? Porque el amor de Pablo era para Cristo. Ese debe de ser el amor para nosotros como creyentes, el amor de Jesús que ha sido derramado en nuestros corazones. Fíjate el siguiente verso. El siguiente verso dice: esto dice el Espíritu Santo, y así atarán los judíos. Bueno, eso ya lo leímos. Al oír esto le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiesen a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantando el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Fíjate, tú lo puedes ver aquí a Pablo como un loco, ¿no? ¿Sí me entiendes? ¿Por qué? Porque está diciendo así, ¿no? Yo pudiera ser muerto por el amor de Cristo.
Y hoy en día aquí es la libre predicación, ¿no? Porque vemos aquí en México, que en México aún no tenemos así esa parte, ¿no? Donde nos persiguen, nos atacan por seguir a Jesús, ¿no? No vemos esa parte donde nos maten, o tal vez en las sierras, en partes de lugares altos, ¿no? Donde persiguen en Puebla, en Chiapas. Pero no tenemos esa parte donde como creyentes nos digan, oye, por seguir a Jesús vas a ser martirizado. Pero sí que tenemos un poco, hay un poco de oposición también por seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque desde que nosotros no queremos abrir nuestra Biblia, desde que nosotros no queremos orar, desde que nosotros como creyentes a veces damos más tiempo a otras cosas que a Cristo, ¿qué pasa ahí? Ahí hay un poco de oposición, ¿sí me entiendes? Entonces ves aquí a Pablo que aún sufriendo y diciendo, bueno, voy a ser martirizado, voy a ser muerto, pero ves a Pablo que nunca se negó de la fe. Y eso es lo que tenemos que hacer, nunca negar nuestra fe, ¿sí? Como creyentes, nunca. Fíjate, el siguiente verso. Dice así, mira. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Y después de esos días, hecho ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Mnasón, de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedaríamos. Fíjate, de estos versos, del verso 8 al 9, nos dice que después del trabajo de Felipe, traer al eunuco a la fe, él predicó a través de la región costera y terminó en Cesarea, y muchos años después seguía ahí. ¿Quién es este eunuco? Este eunuco, acuérdate, bueno, Felipe se encuentra con ese eunuco en el libro de los Hechos, y Felipe tiene una visión, bueno, el eunuco tiene una visión, y ve a Felipe en espíritu, y qué es lo que le dice, ¿no? Él estaba leyendo Isaías 53 y se estaba dando cuenta quién era Jesús, y fue bautizado hasta en un charco de agua. ¿Por qué? Porque había creído sobre el Evangelio. Fíjate, tenía 4 hijas doncellas. Es interesante que con esas 4 hijas que tenían el don de profecía, ninguno de ellos parecía haber dicho a Pablo nada sobre su próxima estancia en Jerusalén. El Espíritu Santo pudo haberlas usado, pero eligió usar a alguien más. Y del verso 10 al 14 dice, en el espíritu de los profetas del Antiguo Testamento, Agabo representó su mensaje para Pablo, que le esperaba cierto peligro en Jerusalén. Y la insistencia de Pablo de ir a Jerusalén, a pesar de los peligros predichos por el Espíritu Santo, no era resultado de rebelión, sino una respuesta obediente a la orden del Espíritu Santo que estaba en su corazón. Él estaba obligado en el Espíritu a ir a Jerusalén. Pablo estaba obligado por el mismo Espíritu en ir a Jerusalén. A Pablo nadie lo obligó. Entonces nosotros también como creyentes, el creyente, ¿por qué predicamos el Evangelio? ¿Por qué predicamos el amor de Jesús? ¿Quién es quien pone en nosotros el hacer como el querer por la buena voluntad? El Dios. Por eso nosotros como creyentes predicamos el Evangelio. ¿Qué nos dijo Pablo también a pesar de sufrir tribulación en el libro de los Romanos, en la carta a los Romanos? Nos dijo que ¿qué nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús? Ni lo alto, ni lo ancho, ni lo profundo, ni lo bajo, ni angustia, ni tribulación, ni desnudez. Porque antes somos muertos. Y tú a lo mejor, bueno, yo digo una cosa, yo digo, tal vez no nos asesinan, ¿no? O sea, como cristianos, como mártires, pero muertos ¿a qué? A nuestra propia carne, a nuestros propios anhelos, a nuestros propios deseos, a lo que la carne quiere, crucificarla. Eso es lo que deberíamos de hacer todos los creyentes, crucificar nuestra carne, morir a nosotros mismos, morir a lo que nosotros queremos, seguir a Jesús. Ese es el camino que debemos de tomar todos los creyentes, seguir a Jesús. ¿No dijo el mismo Señor, quien quiere ir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame? Negarse a sí mismo, ¿qué es? Y si a veces también son jóvenes, los jóvenes ¿a qué se tienen que negar? Hoy la juventud ¿cómo está? Hoy los adultos ¿cómo están? ¿Y por qué a veces como creyentes, a veces también los creyentes participan? ¿Por qué a veces participamos? ¿Qué nos dice la Biblia? Que la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo como creyentes a veces negarnos a nosotros mismos?
a lo que nosotros queremos. Es muy difícil a veces, o es más fácil seguir el camino de Cristo. ¿Qué deberíamos de pensar como creyentes? ¿Es más fácil seguir a Jesús o es más difícil seguir a Jesús? Cuando tú como creyente tú te das cuenta que tú estás en la calle y te dicen, ¿el ser cristiano qué es? No puedes hacer esto. Piensan que es una serie de reglas o una serie de ritos. Pero realmente el seguir a Jesús no es una serie de reglas, una serie de ritos. Es porque realmente has creído en Cristo como tu Salvador, así como Felipe con el eunuco, ¿no? Realmente él concibió a Jesucristo como su Salvador. Y así nosotros deberíamos de pensar como creyentes. Pensar así, ¿no? Bueno, yo he vuelto a nacer como creyente. Él me ha dado la vida. ¿Por qué debo de participar de esa parte? ¿Por qué debo de participar de la sangre y de la carne? Fíjate, en los siguientes versos, del 10 al 14, bueno, del último verso, 15 al 16, fíjate, Pablo y sus compañeros estaban finalmente en camino a Jerusalén y el profundo amor de Pablo por sus hermanas y hermanos judíos hacían que cada viaje a Jerusalén fuera importante. Ve Romanos capítulo 9, verso 1 al 3. ¿Romanos qué? Capítulo 9, verso 1 al 3. Fíjate, dice, verdad digo en Cristo y no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿Y cuál debería de ser el amor por nosotros? ¿Hacia quién? Hacia las demás almas. Y también nosotros como iglesia, a exhortarnos los unos a los otros como iglesia, animarnos los unos a los otros, a seguir en el camino, porque a veces seguir el camino cristiano a veces va a ser difícil. Tú estás viendo aquí a Pablo que está sufriendo un oprobio, que está sufriendo oposición, ¿no? Y que más adelante él va a ser, van a tratar de asesinarlo, pero Pablo nunca desiste del amor de Jesús. ¿Y por qué nosotros como creyentes a veces queremos desistir del amor de Cristo? ¿Y por qué decimos como creyentes, seguir a Jesús es difícil? Seguir a Jesús es algo tortuoso para mi vida. No, seguir a Jesús es lo mejor. Seguir a Jesús es lo mejor que tenemos. Y a veces yo veo, ¿no? Y escucho, y de repente mismos hermanos, y de repente escucho un hermano el día viernes, ¿no? Y me dice, se fija en lo económico, y tal vez él dice de una persona que es de Líbano, y tiene economía y todo, y dice, es que ellos tienen la descendencia de Agar, y los judíos tienen la descendencia de Jacob. Pablo nunca les predicó sobre la economía que iban a tener. Pablo les predicaba sobre el arrepentimiento. Y yo me doy cuenta en la iglesia que a veces no alcanzamos a concebir como iglesia que somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, y que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo y nos predestinó y nos adoptó como hijos suyos. Porque la predicación, primeramente, tú ves Romanos capítulo 9, verso 1 al 3, y Pablo, ¿qué dice? Quisiera ser anatema, un maldito, que la predicación no fuera ahí a Jerusalén. Pero Pablo, realmente tú lo ves, que la predicación de Pablo, primeramente está tratando de ser ¿a quién? A los judíos. ¿Por qué? Porque quería que supieran del amor de Cristo. Y yo me pregunto con el hermano y digo, bueno, este hermano, tal vez como hermano, ¿sí? Poniendo sus ojos en lo terrenal. Y a veces así estamos, como creyentes. Y estamos pensando y anhelando en lo terrenal. Y estamos anhelando más las cosas de la tierra. ¿Y qué no nos dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 4, verso 18? Dice que esta leve tribulación momentánea no se compara a lo que ha de venir, no poniendo nuestros ojos en qué, en lo terrenal, lo cual es pasajero, sino en dónde, en lo eterno. ¿Por qué nuestra mirada a veces está muy puesta en las cosas de este mundo? ¿Y por qué nuestra mirada no está puesta en Cristo? ¿En dónde debería de estar puesta la mirada de cada creyente? Sí. ¿Qué no la Biblia, por ejemplo, yo me pregunto y veo a este hermano, ¿no? Y digo, ¿qué no la Biblia nos dice? Si tú buscas primeramente el reino de Dios, todas las demás cosas vendrán por añadido. O sea, Dios no se puede preocupar de todas tus necesidades.
si tú estás en la palabra, si tú estás predicando. Y a veces no va a ser así. Porque a veces como creyente tú estás predicando la palabra. Yo veo aquí Pablo predicando la palabra fuerte y todo. Y el Espíritu mismo le dice, no vayas allá porque vas a ser perseguido, vas a ser azotado. Pero nunca veo a Pablo con comodidades. Ya no veo a Pablo como los antiguos judíos que tenían cierta comodidad en el Sanedrín. Ahora lo veo a Pablo sufriendo el oprobio. Y a veces el seguir a Jesús va a ser eso. Vas a sufrir esa parte donde hay cosas que no te van a gustar. Que vas a decir, ¿por qué estoy viviendo esta situación como creyente? ¿Por qué me están pasando estas cosas como creyente? Es normal para nosotros la iglesia. Y a veces sí, la iglesia va a tener que pruebas, luchas, oposiciones. Es un mundo caído. Yo no veo este mundo gobernado por Dios. Este mundo, ¿por quién está gobernado? ¿Y qué es lo que esperamos nosotros como creyentes? Que Él vuelva y restaure todo. Eso es lo que yo espero. Yo no espero nada de esta tierra. Y de hecho, tú lees la Biblia y a veces dice que nos van a quitar nuestros propios bienes. ¿No dijo Jesús que nos van a quitar nuestros propios bienes? Que nos van a despojar de nuestras pertenencias, de nuestras cosas, por seguir a Jesús. Y yo como veo el tiempo y digo, cada vez se acerca más, ¿no? O tal vez yo estoy loco, ¿no? Pero cada vez la profecía se está cumpliendo más. ¿Y por qué no como creyentes no estamos alertas como creyentes? ¿Y por qué no nos damos cuenta que sí, todo va a pasar? Todo lo que la profecía se está cumpliendo. ¿Por qué buscamos esa parte de escuchar a veces esa profecía, ¿no? O sea, de no, yo te veo y te veo así, ¿no? En un estudio. ¿Cómo esa falsa profecía? No. La mejor profecía está en esta parte. Porque la Escritura te dice que ninguna palabra es de interpretación privada, sino toda la profecía fue dada a los santos hombres de Dios a través del Espíritu Santo. Veo a Pablo, sí, siendo llevado por el Espíritu Santo, y lo veo que aquí Pablo le está diciendo, sí vas a sufrir esto, y sí hay una parte donde hay profecía en la Biblia, y todavía Dios nos puede hablar a través de visiones, de sueños, pero la mejor parte para escudriñar la Escritura y para saber quién es Cristo es a través de la palabra, no a través de la enseñanza que nos den los líderes, ¿no? Aunque la iglesia es buena, porque en la iglesia Dios ha constituido unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros, pero estamos dejando la verdad a veces como creyentes, estamos dejando la palabra, estamos buscando más los anhelos de nuestro corazón, estamos buscando más los deseos, y a veces el problema como creyente realmente no es el problema que tú estás viviendo, tú estás teniendo. El problema como creyente es que nuestro corazón está apartado de Dios. Ese es el problema verdadero, que le estamos dando más tiempo a lo terrenal, le estamos dando más tiempo a las cosas. Yo me acuerdo, y yo a mis inicios, tal vez yo llevo muy poco como creyente, bueno, para mí no, a lo mejor otros de 40 años, 30 años, yo llevo 12 años en el Evangelio. Pero yo me acuerdo que antes la predicación era más fuerte y todos querían predicar del amor de Cristo y había un amor por Jesús y tú le querías predicar a todo el mundo y veía a los hermanos motivados. Yo ahora veo una iglesia flaca, una iglesia flaca. ¿Por qué veo una iglesia flaca? Porque a veces la predicación ya no se está dando. Y están haciendo unos shows bien bonitos y ponen las luces, la alabanza, todo así bien padre, ¿sí me entiendes? Pero están dejando lo principal la iglesia. Volver al hombre, a Jesús, y estamos dejando lo principal la iglesia, orar por los demás. Veo a Pablo aquí predicando a los mismos de Jerusalén, veo a Pablo también atrás predicando a los efesios, veo a Pablo también predicando atrás a los corintios inmorales. ¿Y qué es lo que está viviendo el mundo hoy en día? Tú ves así, ¿no? Tú platicas con alguien y todo, ¿y en qué se basa el mundo? En el sexo, en el dinero, en el materialismo, ¿sí me entiendes? O sea, hoy en día el mundo se basa en eso. ¿Y la iglesia qué tiene que ver con el mundo? La iglesia no tiene nada que ver con el mundo. O sea, si creemos, y a veces digo, hay un celo, ¿no? Digo, hay un celo a veces. Y si creemos nosotros que somos escogidos desde antes de la fundación del mundo y fuimos adoptados y predestinados, ¿no? Y Él nos escogió, pero nos escogió ¿cómo? Para que seamos como creyentes, sin mancha, sin arruga, sin pliegue. O sea, un pueblo diferente. Por eso Él había escogido
Tú puedes ver aquí a Pablo que les predica a los de Jerusalén porque él había escogido a los judíos para ser un pueblo diferente. Pero estos como fueron, quebrantaron la ley y ahora nos ves a nosotros como los cristianos y a veces participando, ¿sí me entiendes?, de la sangre y de la carne. A veces como creyentes y pisoteando la sangre de Cristo y de repente pisoteamos como creyentes la sangre de Jesús. ¿Tú crees que el sacrificio de Jesús en la cruz haya sido en vano? ¿O el sacrificio de la cruz en Jesús fue verdadero? Pablo es lo que está predicando, un sacrificio verdadero. Fíjate, sigue a los siguientes versos, vamos a los siguientes versos. Vamos del verso 17, vamos desde el verso 17 al 20. Mira, Pablo ahora aquí ya llega a Jerusalén, 17 al 20. Y va a ser arrestado. Mira, Pablo no le importaba, si me entiendes, lo que le pasara. Y eso es lo que debemos de hacer, si me entiendes, que no te importe predicar el amor de Cristo, que no te importe a quien sea, si me entiendes. Es importante que nosotros prediquemos. Mira, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberles saludado les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. ¿Qué es lo que le está contando Pablo? ¿Cuántas conversiones ha hecho por la predicación? Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, ¿cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley? Mira, él había hecho que varios judíos se convirtieran, pero seguían los judíos todavía siendo celosos por la ley. ¿Qué es esto? Seguían en sus ritos, en sus purificaciones, guardando el Shabbat. Pero Pablo no les decía nada. Pablo no les decía así, no contendía. Pablo no contendía entre vanas disputas que no edifican para la piedad. Y eso es lo que tenemos que hacer. Pablo más adelante, o en una parte del Evangelio, Pablo dijo así: a los judíos me tuve que hacerme como judío. Y eso es lo que está haciendo Pablo. Y a los gentiles tuve que hacerme como los gentiles. Y eso es a veces lo que nos tenemos que hacer como creyentes. De repente tenemos que hay gente que a lo mejor no conoce del amor de Jesús y está en la religión tradicional, pero a veces también nos tenemos que ver en amor. ¿Por qué? Porque no han conocido, y a veces te van a debatir que ellos están en la verdad y que llevan un tiempo, mucho más tiempo. Y no, nosotros sabemos que la iglesia está en la verdad, porque la iglesia ha sido formada desde el Pentecostés. Ahí Dios recibieron el Espíritu, es el mismo Espíritu que le está advirtiendo a Pablo, y es el mismo Espíritu que la iglesia ha recibido, se supondría. Sí. Pero nosotros como creyentes, ¿qué es lo que debemos de ser? Debemos de ver a los demás en amor. Obviamente no te estoy diciendo ve y predica una fiesta donde hay alcohol, ¿sí me entiendes? Ve y predica un lugar. No, a lo mejor te tienes que sentar a la mesa, ¿sí me entiendes? Tienes que sentarte a la mesa con los gentiles. Eso era lo que hacía Pablo. Pablo se sentó con los judíos, ¿sí? Y aún Pablo, ahorita vas a ver dándote cuenta que Pablo cumplió unas partes de la ley por amor a los judíos, porque él quería que se convirtieran. Ve el verso 21. Fíjate, verso 21. Dice: pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés. ¿Cuál era la importancia de los judíos? Seguir la ley mosaica. ¿Cuál era esta ley? Guardar la ley que Dios les había dado a los judíos en el monte del Sinaí. Que ellos guardaran esa ley. Y entonces están diciendo los judíos: bueno, tú estás enseñando a aquellos apostaten de la ley. Es como si tú le dijeras, ¿no? O sea, bueno, a alguien que no es creyente cristiano, y tú le dijeras: bueno, la Virgen es falsa, ¿no? Tal vez, ¿no? O sea, así lo está poniendo, ¿no? Bueno, aunque sí, ¿no? Fíjate. Diciéndole que no se circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Que hay pues, la multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos: hay entre nosotros 4 hombres que tienen la obligación de cumplir voto. ¿Cuál voto es lo que está tomando? El voto de Nazareo. Eso es lo que está diciendo. Pablo hizo también sus votos de Nazareo y está tomando 4 hombres para que hagan voto de Nazareo. ¿Cuál es ese voto de Nazareo? El voto de Nazareo está en el libro de los Números. ¿Y qué tenían que hacer en el voto de Nazareo? Se tenían que abstener de sidra, de bebida. Se tenían que consagrar totalmente a Dios. Y eso es lo que Pablo va a hacer. Pablo también hizo un voto de Nazareo por estos hombres, ¿sí? Y dedicó su vida a Cristo.
bueno, a Dios en esa parte, ¿no? Fíjate, haz pues esto que decimos, hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto, tómalos contigo y purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. ¿Qué era lo que trataba de hacer Pablo? Persuadirlos. ¿Por qué? Porque se hizo, es lo que dice el Evangelio, ¿no? Pablo se hizo judío a los judíos. ¿Para qué? Para que ellos creyeran del amor de Cristo. O sea, Pablo tenía una preocupación por Jerusalén. Y esa misma preocupación debe de ser de nosotros por las almas. Y tú cuando ves y de repente tú estás orando, o vas a ser de esos hermanos que solo oras por tus propias peticiones, y Señor, concédeme los anhelos de mi corazón, y Señor, estoy orando para que tú abras puertas para un nuevo trabajo, para uno nuestro, para una nueva oportunidad, es bueno que tú eres por eso, pero estás orando también por personas inconversas que no han conocido del amor de Cristo. Si estás dando un tiempo como creyente para orar por los demás, Señor, estos no te conocen. Mira, Pablo ahí lo ves con los judíos y haciéndose como judío. ¿Cuántas almas que tú ves a tu alrededor, en tu escuela, en tu trabajo, en tus vecinos, cuántas almas no han recibido el amor de Jesús? ¿Cuántas almas no son salvas? Tú nomás pon una lista y de repente ve. ¿Y qué es lo que le va a pasar al hombre si muere sin Cristo? Porque la verdad está aquí, ¿no? O sea, lo acabamos de decir hace rato, Romanos capítulo 6, 23. La paga del pecado, ¿qué es? La muerte. El celo de Pablo por los judíos era para que se salvaran. El celo de nosotros como iglesia es para que el hombre se salve. Debería de ser eso. Esa es la predicación verdadera. Quien tiene al Hijo tiene la vida, y quien no tiene al Hijo no tiene la vida. ¿No dice 1 Juan capítulo 5, verso 11? ¿Y qué es lo que yo estoy viendo? Y de repente veo así las almas, ¿sí me entiendes? Y estoy teniendo más anhelos por mi propia vida. Y no estoy viendo a las almas en amor y dejo de orar por los demás y nada más estoy orando por mis propios problemas. Señor, ayúdame, bendíceme, abre puertas, provéeme, Señor. Cuando realmente veo un Pablo aquí predicándole a los judíos y teniendo un celo por su comunidad, y nosotros de repente en la comunidad que vivimos, yo me doy cuenta y digo, bueno, tal vez no te ha caído el 20 sobre el Evangelio, a veces estás muy nuevo en el Evangelio, o a veces no te ha caído el 20, pero el rechazar a Jesús, ¿qué es? La muerte. El rechazar a Jesús, no hay vida. El hombre que rechaza a Jesús, ¿qué tiene? La muerte. Pero el hombre que ha recibido al Señor en su corazón y que lo ha seguido, ¿qué tiene? La vida. Eso es lo que esperamos todos los creyentes. Yo nunca veo así de repente en el Coliseo Romano, cuando empezaba la persecución para el pueblo de Dios, cuando habían recibido al Señor, Pentecostés, todo eso, libro de Hechos, y nunca veo así en el Coliseo Romano a los que estaban en el Coliseo de repente negando su fe. Nunca los veo siendo martirizados, porque hubo mártires. Al contrario, yo creo que ellos ya estaban a punto de decir, Señor, voy a tu presencia. ¿Sí me entienden? Señor, voy a ti. Y eso es lo que deberíamos de anhelar. Por eso Pablo dice que he peleado la buena batalla. He peleado la buena batalla. Pero también el pelear la buena batalla es parte de que nosotros ¿qué? Prediquemos. Es parte de que nosotros oremos por los demás. Es parte de que nosotros tengamos amor por esas almas. Este es el amor de Pablo, ¿no? Dijo en los primeros versos que ha sido derramado el amor. ¿Por qué? Por sus hermanos. Y ese es el mismo amor que debemos de tener como creyentes. Que lo secular a veces no te estorbe, porque a veces es un estorbo. No dice la Escritura que tenemos que tener la mente de Cristo. Y si tú estás en la escuela, si tú estás estudiando, pero aún así hay personas que no han conocido del amor de Jesús. Y si tú estás en el trabajo, y esa persona que a lo mejor tú tal vez la ves así en desamor, porque a veces hay conflictos, un mundo caído, no te cae bien, te tira, ¿sí me entiendes? O sea, y por esa misma tienes que orar, porque la Biblia misma dice que oremos por todos los hombres,
y por los que están puestos en eminencia, y por todos los gobernantes, ¿no? Por todos los hombres, no nada más por los que te caen bien, por todos los hombres. Fíjate, bueno, vámonos del verso 20 al 26, ve del verso 20 al 26, me parece que sí, creo que ya voy más adelante. Vamos en el 26. Vamos en el, perdón, me perdí. No, vamos más atrás, Bueno, mira, ve el verso 22. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá, de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros, sí, ya lo leemos, ¿no? Verso 25. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros le hemos escrito determinando que no guarden nada de esto. Mira, los gentiles, ya no tenemos que guardar la ley, ¿sí me entiendes? ¿Por qué? Porque Cristo, no dice Pablo también a los Gálatas, insensatos en su carta. Así les dice Pablo. Si tú lees Gálatas capítulo 1, ¿qué les dice? Gálatas insensatos, ¿qué nos fascinó? Y luego ves el capítulo 5 y ¿qué es lo que dice Pablo? No tenemos que volvernos a circuncidar, porque si no haríamos vano el sacrificio de Jesús en la cruz. ¿No dice eso Pablo? Sí. ¿Y qué es lo que le está diciendo? Que los gentiles ya no guarden más esa parte. Nosotros no tenemos que hacer ningún rito. Nosotros no tenemos que así de repente guardar el sábado, guardar la ley, nada. Él rasgó el velo. Él nos dio simplemente la entrada al Padre a través de su carne. Sí. ¿Por qué? Porque ellos tenían que hacer ritos, pero Él lo ha hecho solo una vez. Fíjate, el verso, vamos a seguir, mira. Verso 25, gentiles, que han creído, y nosotros le hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogada y de fornicación. Verso 26. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y el día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación. Este rito de la purificación está en el capítulo número de 19 de Números, capítulo 19, donde tomaban una vaca alazana y se purificaban, y si había un muerto se descontaminaban y todo eso. ¿Sí me entiendes? Pero él, Pablo, mismo lo hizo por amor a los judíos, no porque él supiera que la ley fuera buena. Porque Pablo sí lo expone en una parte del Evangelio. Pablo sí te dice, a la verdad yo sé que la ley fue buena. Porque la ley se hizo para ¿quiénes? Para los transgresores, para los parricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los adúlteros. Pero parece que hoy en día la iglesia ya no predica nada de eso. Hoy en día la iglesia se está yendo a las fábulas. Y él mismo lo dijo, ¿no? O sea, o no sé si yo esté mal como creyente, pero todos queremos oír lo bonito como creyentes, así lo bueno. Y yo me pregunto y digo, ¿la iglesia que está predicando? Y no dijo Pablo a Timoteo, 2 de Timoteo capítulo 4, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará tanto a los vivos como a los muertos, que prediques la verdad, que instes fuera y dentro de tiempo, porque llegarán momentos donde sufrirán la sana doctrina y se irán ¿a qué? A las fábulas. Pablo, ¿qué es lo que está predicando? Bueno, sí, yo sé que, mira, tengo que purificarme por estos, pero la verdad, ¿quién es? Cristo. Y la verdad, ¿quién es para nosotros? Cristo. Esa es la verdad. Fíjate, sigue los siguientes versos, verso 27. Verso 26. Cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos, pero cuando estaba para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron la mano. ¿Qué es lo que le está pasando a Pablo aquí cuando tú lees este verso? Lo mismo que a Jesús, lo mismo que a Esteban, lo mismo que él había consentido le está pasando. Y lo mismo que a Jesús hacía. Y no en capítulos atrás del libro de Hechos, me parece que cuando Pablo está en Efesio o en Tesalónica, ¿qué es lo que le dice? Estos que trastornan el mundo. O sea, ¿cómo están viendo a la iglesia? Y a veces así también te ven, ¿no? Estos alborotan, ¿no? O sea, estos cristianos alborotan todo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque tú tratas de esforzarte para Cristo. Y a Pablo así también lo están viendo, como un alborotador. Como que Pablo no quiere guardar la ley. Pablo no quiere hacer así, ¿no? Judío, otra vez. O sea, está alborotando. No le está diciendo, versos atrás, tú estás enseñando a los otros que apostaten de la ley de Moisés. Y tal vez tú puedes decir como que, bueno, se oye religioso. Sí, a veces se oye religioso en muchas partes, ¿no? Cuando tú enseñas a otros como creyente. Cuando tú le dices, mira, como creyente,
no es bueno que nosotros participemos de esto, como creyente no es bueno esto, no es bueno aquello. Pero ¿qué hacemos a veces como creyentes? Consentimos el participar. Fíjate, ve el verso 28. Dando voces, varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña todo contra el pueblo y la ley, este lugar, y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado esto, santo lugar. Fíjate, ¿qué es lo que le está diciendo? Ha metido a griegos en el templo. ¿Por qué? Porque solamente los judíos podían entrar al templo. Los gentiles solamente podían adorar en el patio. Y esa era la representación de los gentiles, que solamente ellos podían adorar en el patio. Ahora, ¿qué le están diciendo? Estos han entrado en el templo y están adorando, lo están acusando. Y no fue lo mismo que hicieron, acusaron a Jesús. Y no es lo mismo que te pueden hacer como creyente, acusarte de que sigues a Cristo. Y vamos a sufrir como creyentes. ¿Quién te dijo que el ser cristiano así va a ser color de rosa? ¿Quién te dijo que el ser cristiano va a ser así todo bueno? Te va a ir bien en todo. Todo te va a salir de maravilla. No. ¿Qué no dice la Biblia? Que en el mundo vamos a tener aflicción, vamos a tener pruebas, luchas. Pero cuando estemos con Él ya no va a haber eso. ¿Qué esperas tú aquí? ¿Qué esperamos a veces como iglesia? ¿La corona de la vida o la corrupción de nuestra vida? ¿Qué es lo que esperamos como creyentes? Fíjate, porque antes, verso 29, porque antes había visto con él en la ciudad a Trófimo de Efesio, a quien pensaba que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó. Me perdí un poquito. Perdón. Discúlpenme. Ok, ya. Fíjate. Entonces, así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó. Y el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron la puerta. Fíjate, los capítulos anteriores dice la Escritura, cuando Pablo estaba en Efesios, son estos los que trastornan el mundo, fue en Efesios. Y no así nos dicen a los creyentes, estos cuates que se van a acabar, o sea, nosotros como creyentes, ¿qué lo decimos? Estos cuates que dicen que se va a acabar el mundo, va a venir Jesús, arrepiéntanse, ¿a poco no? ¿A poco no luego dicen así? O soy el único, ¿no? Que, fíjate, que ya falta poco, que Jesús es la vida y que ellos tienen la verdad. Entonces veo a Pablo y Silas en Tesalónica, ¿sí me entiendes? Y es más bien fue en Tesalónica y le están diciendo, estos son los que alborotan el mundo. Y ve a Mateo capítulo 5, verso 10 al 11, y a causa de toda la predicación, Pablo está siendo ¿qué? Vituperado, perseguido. Y ve a Mateo capítulo 5, 10 al 11, y luego vete a la 2 de Corintios 3 al 11. Vamos a Mateo capítulo 5. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Y a veces tu persecución no va a ser que de repente pues nos maten, ¿no? Pero de repente no nos va a salir bien las cosas en tu trabajo, económicamente. A veces no te van a salir las cosas como tú quieres por seguir a Jesús, porque esa es parte de la persecución que recibe el cristiano. Pero hoy en día, ¿qué te han dicho? ¿No? Un evangelio bizarro, donde tú lo tienes que declarar, donde tú lo tienes que obtener, donde todo es bueno para el creyente. No, a veces va a haber problemas, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Sí. ¿Qué es lo que te está diciendo Jesús? Gózate, porque aunque tú sufras aquí persecución, y tal vez tú dices, bueno, yo soy joven, yo no sufro persecución, no soy de eso. Pero el seguir a Jesús a veces pues va a haber hasta amistades que de repente se aparten de ti. Y va a haber problemas, y va a haber cosas, ¿no? O no sé si sea el único, y va a haber familiares que de repente que tú sigas a Jesús y luego de repente pues haya hasta enemistad entre esos mismos familiares. O no sé si sea el único que me pase, ¿no? Porque seguir a Jesús
veces va a ser un problema para con los demás. Fíjate, dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y vea a 2 de Corintios, y aquí ves a Pablo que está diciendo 2 de Corintios capítulo 3, ya casi acabamos, es que me alargo un poco, perdón, ¿no? Es que me gusta mucho la escritura. 2 de Corintios capítulo 2, verso 3 al 11. Mira, siendo manifiesto que es... Creo que me confundí de cita. A ver si es esto. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita, no está, no es, permítanme. 2 de Corintios. Sí, no, vea el capítulo 1, verso 3, me confundí de cita, perdón, ya la tengo. Fíjate, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Pablo está explicando esto que le había pasado en Asia, en esta carta, porque él había sido perseguido en Asia, y él lo está diciendo, mira, yo fui atribulado, fui perseguido, pero yo puedo consolar a otros cuando Dios me enseñe para consolar a otros. Fíjate, dice, por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Y cuando yo me acuerdo, cuando yo llegué al Evangelio, todo era color de rosa, y de repente todo te salía y todo, pero cuando empiezan los problemas por seguir a Jesús es cuando ya a veces dices, Señor, quiero desistir, pero hay que aferrarse a Cristo. Pero si somos atribulados es para nuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Vas a padecer por seguir, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación, escuchen, que sobrevino en Asia. ¿Qué es lo que está diciendo? Lo que me pasó en Asia, aquí lo está exponiendo. Pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Tú lo vas a ver en los siguientes versos. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Pablo dijo, fui atribulado, pero voy a consolar a otro. Y a veces así también nosotros, ¿no? O sea, como creyentes, a veces estamos atribulados, desesperados, pero ¿quién nos consuela o en quién nos consolamos? En Cristo. Ve el verso 31 para acabar. Vámonos del verso 31 al 36. Fíjate, 31 al 36. Dice, y procurando ellos matarle, aquí lo está diciendo, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos. Y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Es lo que está diciendo en Corintios, ¿no? Fui golpeado, fui asesinado, casi me matan. Entonces, llegando el tribuno, les prendió y les mandó atar con 2 cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. ¿Y qué le preguntaron a Jesús? Tú eres el rey de los judíos. Lo mismo está sufriendo Pablo por seguir a Cristo. Lo mismo a veces como creyentes vas a sufrir tribulaciones, pruebas, luchas. Problema, verso 34. ¿Qué nos dice la Escritura? No se sorprenda del fuego de prueba que se ha de venir a nuestras vidas como alguna cosa extraña que nos ha de acontecer. No dice Pedro eso. ¿Por qué te sorprendes a veces como creyente y dices, Señor, ¿por qué me pasan tantas cosas a mí? ¿Y por qué estoy viviendo así? Pues, seguir a Jesús.
a veces va a haber luchas, va a haber pruebas, y a veces nos dicen como creyentes, es que ustedes como creyentes son bien, sean más positivos, sean más esto, no, bro, mejor tú vuélvete a Jesús y vas a ver qué es lo que tienes con Cristo. Verso 34, pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros, y como no podían entender nada, de cierto a causa del alboroto, les mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, muera. Fíjate, ellos se estaban comportando como cuando querían matar a Jesús ante Poncio Pilato. Y no dice la escritura, Juan 1:12, mas a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibimos nos dio autoridad de ser hijos de ¿quién? De Dios. ¿Por qué? Y veo un hermano, bueno ya, fíjate, entonces mira, ahora, ¿qué nos dice la escritura en Santiago? Vea Santiago, fíjate, vea Santiago, capítulo 4, verso 4 al 5. Aquí somos mucha Biblia, hermanos, perdón, es pura Biblia. ¿Santiago qué, perdón? Santiago capítulo 4, verso 4 al 5, pues es que eso es, ¿no? Fíjate, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? ¿Quién es quien anhela al creyente? ¿Y qué tenemos que ver con el mundo? Y veo a Pablo así, en versos anteriores, ¿no? Y sabiendo a través del Espíritu que iba a ser atribulado y todo, pero decía, no me importa. Aquí estoy, de delante de ti. Y eso es lo que debemos de pensar, que haya una metanoia. ¿Qué es una metanoia? Un cambio. Y así, transformar nuestras mentes, nuestros corazones para Cristo, que haya un cambio. Fíjate, vete del verso 37. Ve del verso 37, verso 37 al 40. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿se me permite decir algo? Y él le dijo, ¿sabes griego? Pablo, ¿con qué se está tratando de defender? Pablo fue ciudadano romano, sabía un poco de griego, era judío, ahorita les va a hablar en hebreo a los judíos, ¿sí me entienden? Fíjate, dice, ¿no eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? ¿Cómo lo veían a Pablo? Como un revoltoso, como que estaba tratando de hacer guerra en contra de Roma, pero realmente Pablo estaba trastornando el mundo por la predicación. Verso 39, entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad muy insignificante de Cilicia, es Roma, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, fíjate, Pablo no dejó la predicación. Y si tú ves la carta a los hebreos en el capítulo 1, no es escrita por Pablo, no se sabe si la carta a los hebreos sea escrita por Pablo, tal vez pudo haber sido por Aquila y Silas. Pero cuando tú lees la carta a los hebreos, también la carta a los hebreos, muchas veces Dios les ha hablado al pueblo por medio de ¿quién? De los profetas, ¿no? No dice así la carta de los hebreos cuando empieza. Muchas veces Dios les ha hablado a los judíos por medio de los profetas, pero esta vez nos ha hablado por medio de ¿quién? Del Hijo. ¿Y qué es lo que está hablando Pablo? Pablo va a disertar, pero va a disertar sobre el amor de Cristo. Fíjate, y cuando él se lo permitió, Pablo estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo, bueno, hasta aquí nos quedamos, hasta este verso. Pero Pablo lo que está haciendo, tiene un amor por los judíos y aún siendo todo lo oprobio que pasó. Y cuando yo me pregunto, como creyente, tú cuando sufres oprobio por estar predicando la palabra, porque pasa, ¿no? O sea, tú estás predicando la palabra y tú sufres de repente oprobio y todo, pero debes de seguir en esa parte donde tengas ese amor por las almas, donde digas, bueno, tengo que predicarle a fulanito, a sutanito, porque él no ha conocido, que Dios avive ese fuego que hay dentro de nosotros, que otra vez la iglesia se vuelva a levantar como iglesia para avivar ese fuego. Pues bueno, hasta aquí acabamos, vamos a orar, ¿va? Vamos a orar.
Amado Padre, te damos gracias, mi Dios, por este tiempo, Señor, por este momento, Señor, porque tú eres bueno, tú eres santo, Señor, tú eres poderoso, Señor, majestuoso, Señor, pues te amamos, Señor, y te adoramos, Señor, y pues Sí. al igual que todos, Señor, te necesitamos, Señor. Ayúdanos, al igual que Pablo, Señor, a tener ese amor por ti, Señor, a que realmente, Señor, llevemos esas buenas nuevas, Señor, porque los que esperamos, Señor, es que pues tú vuelvas, Señor, y cambies todo, Señor. No esperamos nada aquí, Señor, sino que tú vuelvas, cambies las cosas, Señor, que todas las cosas viejas, Señor, tú las hagas nuevas, Señor, aunque en ti todas las cosas viejas son hechas nuevas, Señor. Ayúdanos, Señor, a levantarnos a predicar, Señor, a orar por los demás, Señor, a buscar primero tu reino, Señor, antes que todo, Señor.